Ya está conectado Jerry, Jackie y Karen Ramírez. Vamos a esperar un minutito a ver quién más se conecta y comenzamos con el repaso del tema, chicos. Un minutito. Ok, pues vamos a comenzar porque los demás no están conectados. ¿Alguien de ustedes, Jerry, Jackie o Karen, que me haga favor de poner el link que les envié por WhatsApp en el chat de la plataforma para que se conecte Xochitl? Porque luego me dice que no se puede conectar y no me quiere abrir a mí el chat desde mi computadora. Entonces, por favor, Jerry, Jackie o Karen, pongan el link de Zoom, de WhatsApp que les mandé, pásenlo a la plataforma en el chat, por favor, para ver si se puede conectar Xochitl. Por favor, háganme ese favor, chicos. Y vamos a comenzar entonces a leer la presentación. ¿Terminaron de ver el video los tres? Karen, Gerardo y Jackie, ¿vieron el video completo o no? Profe. Ajá. ¿Sí? ¿Sí lo terminaste de ver, Jerry? Pues, sí, bueno, vi que llegó su mensaje y me salí, pero creo que faltaban 3 minutos. Ah, ok, muy bien. Dice Jackie que no lo terminaste de ver o no lo viste, Jackie. O no lo No lo terminaste. terminé de ver. Ah, ok. Entonces vamos ¿No pusieron el link en el chat de la plataforma o lo pongo, profe? ponlo, por favor, Jerry, si no lo han Ya A lo ver, puesto. puse, profe. Ah, ya, ok, muy bueno. bien, ya lo puso Jackie entonces. Es que Xochitl no se puede conectar de WhatsApp, me parece, no sé por qué, entonces siempre le mando el link por el chat de la plataforma, pero ahorita que quise meterme no me abre la página de CETEC y no me abre obviamente tampoco el chat, entonces no sé qué pasó ahí a ver si no me saca de la sesión, espero el internet, porque si no, va a haber ahí problema. Ya está compartida la pantalla. Vamos para que puedan, ¿cómo se llama? Para que puedan entender un poco mejor el tema, vamos a leerlo, por favor. A ver, empezamos contigo, Jerry, donde dice PGD y su función, que son los principios generales de derecho y su función en el ordenamiento jurídico. PGD y su función en el ordenamiento jurídico. Los principios generales del derecho son enunciados normativos que expresan el juicio ético
acerca de la conducta a seguir en determinada situación o sobre otras normas de ordenamiento jurídico. Ok. Mm, a ver, los principios generales de derecho, ajá, son enunciados normativos. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Son enunciados normativos los principios generales. Acuérdense que no están escritos, solamente son como ideas que están ahí presentes y que cuando no, una ley o alguna norma no se puede aplicar o no existe una ley o norma que pueda resolver un litigio, un conflicto, entonces se recurre a los principios generales del derecho. Ya habíamos visto algunos ejemplos, entonces pues ya nada más aquí es como el repaso, ¿no? Cada uno de estos principios es un criterio que expresa un deber para los individuos. El principio o un estándar para el resto de las normas, el hacer cumplir los deberes del individuo es su prioridad, es como el objetivo de los principios generales de derecho, ¿vale? Vámonos con la siguiente página. A ver, vamos a leer la mitad, Jackie, y la mitad. Ah, bueno, Karen no puede leer. Jackie, la mitad y ahorita yo leo la mitad. Sin embargo, ¿hasta dónde? Hasta, Hasta vamos a ponerle a donde hay un punto, hasta político. ok. Sin embargo, nunca podrían imponer una obligación que no fuera sancionada por el mismo ordenamiento positivo, por lo que se entiende que en cada ordenamiento positivo tiene sus particulares principios generales y que no existen principios jurídicos de carácter universal. La posición racionalista escinde del derecho en dos órdenes jurídicos específicos y distintos, el natural y el positivo. El primero conforme a la razón, es decir, son normas que emanan de la naturaleza y son carácter axiológico. Y el segundo, producto de la voluntad del sistema político. Ok. Esta parte bueno, la primera parte que acaba de leer Jackie, dice, para imponer una obligación que no fuera sancionada por el mismo ordenamiento positivo, por lo que se entiende que cada ordenamiento positivo tiene sus particulares principios generales, que son los que vimos, y que no existen principios jurídicos de carácter universal. La posición racionalista escinde el derecho en dos órdenes jurídicos específicos distintos. Acuérdense que los principios generales del derecho dijimos que había tanto en el derecho natural y como en el positivo. Había uno de ellos que era en el natural, en donde no había tantos principios generales porque había muchas leyes que regulaban toda la vida de la población en la sociedad. En el derecho positivo es donde había más principios generales porque no había tantas normas que regularan esa conducta de la sociedad, ¿ok? Ese es lo primero que debemos de entender. El segundo, el primero de carácter axiológico, ahorita, bueno, ahorita les envío la explicación a qué se refiere con carácter axiológico. Y el segundo, producto de la voluntad del sistema político. Vamos a continuar, bueno, yo continúo leyendo esa parte y después ahorita que se conecte bien Xochitl y Esmeralda, ya que lean ellas otra parte, dice, otra posición indica que el derecho, producto típicamente humano, es una obra de la inteligencia humana. Ella es la que descubre, desarrolla y combina criterios que enuncian un comportamiento entendido como justo. Por ello, el derecho también es llamado jurisprudencia. Jurisprudencia es también el derecho, chicos, para que no se me confundan ahí con el tema. Es decir, de lo justo y la prudencia se entiende como un hábito de la inteligencia. El hábito de la inteligencia de lo justo, a eso se refiere con jurisprudencia. Si bien el derecho, conjunto de criterios, es obra de la inteligencia, su efectivo cumplimiento, el comportarse los hombres de acuerdo a los criterios jurídicos, es obra de la voluntad. Vamos con la siguiente página. Ahora sí vamos a leer, por favor, Xochitl y después Esmeralda. Xochitl, estos dos párrafos y Esmeralda los últimos dos, por favor. Funciones en el ordenamiento jurídico. Los principios generales del derecho tienen tres funciones que tienen incidencia importante en las normas del ordenamiento. Estas son la función creativa, la función interpretativa y la función integradora. Ajá. La función creativa establece que antes de promulgar la norma jurídica, el legislador debe conocer los principios para inspirarse en ellos y poder positivizarlos. Ajá, a ver,
Los principios generales del derecho tienen tres funciones. Esto es pregunta de examen, así es que tómenlo en cuenta ahorita. Obviamente también de este tema me van a hacer cuadro sinóptico o mapa mental, ¿sale? Entonces esta puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son las funciones del ordenamiento jurídico? Pues tiene tres: la función creativa, la función interpretativa y la función integradora. ¿Cuál es la primera, la que acaba de leer Xochitl? La función creativa establece que antes de promulgar la norma, es decir, antes de que se dé a conocer esta ley, esta norma jurídica, el legislador debe conocer los principios para inspirarse en ellos y poder positivizarlos. Es decir, se van a guiar de los principios generales del derecho, de las ideas que tenemos, de las ideas que están ahí, que se conocen como principios, pero que acuérdense que no están escritas, ¿ok? A ver, Esmeralda, la función interpretativa y la integradora, por favor. Voy. La función interpretativa implica que al interpretar las normas, el operador debe inspirarse en los principios para garantizar un cabal interpretación. Función integradora significa que quien va a colmar un vacío legal debe inspirarse en los principios para que el derecho se convierta en un sistema hermético. Ok, muy bien. La función interpretativa es la segunda. Implica que al darse a conocer o al interpretar estas normas, el operador debe inspirarse en los principios para garantizar una cabal interpretación. Si vamos a leer una ley, debemos leerla o debemos inspirarnos en cuanto a los principios generales del derecho. Es decir, acuérdense que los principios es lo justo, lo que debe ser, sin caer en la corrupción, sin caer en la posición política de algún interés de la persona hacia un grupo, como por ejemplo un partido social. No se debe de caer en eso, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando hay elecciones. Si un familiar trabaja en un partido político, llámese PRD, PRI, PAN, y la familia quiere apoyar a ese familiar, pues lo ideal sería que esa persona le dijera, pues voten por mi partido, ¿no? Porque pues les voy a dar tal o cual situación. Los principios generales del derecho no se basan así. Los principios generales del derecho se basan en lo justo. Entonces, por más que tenga un familiar o una persona que siga algún partido, si yo me baso en los principios, tiene que ser lo justo, lo que es. Si mi partido es corrupto, pues ni modo, ese es mi pensar del partido, ¿no? Porque es corrupto, porque no sigue las reglas conforme a derecho, lo justo, lo sano, y caen en la corrupción. Eso es lo que se basa en los principios generales del derecho, en lo justo. Por eso dice, para garantizar una cabal interpretación, una interpretación real, una interpretación seria que no cae en la corrupción ni en los intereses personales. Y la función integradora significa que quien va a colmar un vacío legal, a llenar un vacío, debe inspirarse en los principios para que el derecho se convierta en un sistema hermético. Debe inspirarse en los principios. Es decir, que las tres funciones, las creativas, la creativa dice conocer los principios e inspirarse en ellos. La interpretativa, el operador debe inspirarse en ellos. Y la integradora, quien colma un vacío legal debe inspirarse en los principios. Entonces, las tres funciones creativa, interpretativa e integradora se basan en inspirarse en los principios generales del derecho para que este derecho sea un sistema que de verdad funcione, que no sea corrupto, que no caiga en intereses personales y que de verdad se lleve a cabo lo que es realmente el derecho, porque el derecho nos permite vivir en sociedad de manera justa, ¿sale? Cuando ya cae en la corrupción, cuando ya cae en intereses personales, entonces ya no es tan derecho, ¿verdad? Ya sería ahí como, pues, caer en intereses solamente de grupos en específico, no de la sociedad en general. Y regresamos con Jerry, este párrafo, Jerry. ¿Todo el párrafo? Ajá. Estas funciones no actúan independientemente, sino que en la aplicación del derecho operan auxiliándose una a otra. Así, cada interpretación de una norma basada en los principios es una nueva creación. Para colmar una laguna legal es necesario interpretar el derecho ya existente, según los principios. Ay, ahí me quedé. Por último, Según los principios. Por último, las lagunas legales en el derecho positivo no existen, debido a la posibilidad que tienen los miembros judiciales para interpretar a una norma ya creada y adaptarla según los principios generales.
lo que garantiza una seguridad jurídica sólida frente a la positivización de derecho. Exacto. Estas funciones, las tres que acabamos de leer, no son independientes, que nada más funcione la interpretativa o la creativa o la anterior, ¿no? Sino que las tres se aplican de manera conjunta. Las tres funcionan al mismo tiempo, auxiliándose una de la otra. Cada interpretación de una norma basada en los principios es una nueva creación, es una nueva ley para colmar una laguna legal. Una laguna legal se refiere a que cuando, es lo que yo les decía, cuando no hay una solución para un conflicto, que no sé, algún tema en específico que yo les mencionaba en la clase anterior, ¿no? Supongamos que hay un tema que tiene que someterse a juicio para que pueda ser resuelto algún conflicto entre dos personas, pero que resulta que no hay una legislación para ese conflicto de esas dos personas, entonces se tiene que recurrir a los principios generales o a crear una nueva ley para que ayude a solucionar ese conflicto. Por eso es una laguna legal, porque no hay la forma de ayudar a resolver ese problema, porque no existe tal ley para solucionarlo, ¿no? No existe algo que se haya creado para solucionar ese conflicto. Por eso es una laguna legal. Y es necesario interpretar el derecho, ya que existen, según los principios, las lagunas legales en el derecho positivo no existen debido a la posibilidad que tienen los miembros judiciales para interpretar una norma. ¿Qué quiere decir? Que en el derecho positivo no hay tantos principios generales del derecho, porque sí hay normas, sí hay reglas, porque los miembros judiciales sí crean o sí interpretan estas leyes y no dejan ningún vacío legal. Es decir, toman en cuenta qué posibles conflictos puede suceder o se pueden suscitar en la sociedad y crean estas leyes basándose también en los principios. Por lo tanto, no hay lagunas, no hay tantas al menos, como en el principio, como en el derecho natural, para que se garantice la seguridad de la población o la seguridad jurídica frente a la positivización del derecho. Eso es a lo que se refiere con una laguna legal, cuando no hay una ley, pero cuando los miembros judiciales las crean, las normas, quiere decir que no hay tantas lagunas y tampoco hay tantos principios. Acuérdense que los principios generales del derecho surgen cuando hay una laguna o hay lagunas legales. Como no hay cómo resolver ese problema, se recurre a los principios, que son como ideas, como bases que tienen ellos. Es como, por ejemplo, yo les mencionaba el ejemplo de la religión católica, ¿no? De los mandamientos. Son 10 mandamientos. No están escritos tal vez, pero nosotros nos los aprendimos de memoria, ¿no? Nos los enseñaron en la escuela, en el catecismo, para los que son católicos o los que somos. Y nosotros nos guiamos sobre esos derechos de no levantarás falsos testimonios, ¿qué más? ¿Qué otro se me ocurre? Bueno, son 10. El chiste es que de esos 10, esos es como si en el derecho no estuvieran escritos y estuvieran en la mente de las personas o de los que se encargan del derecho, ¿no? Es como esos, es un ejemplo nada más así para que ustedes entiendan a qué se refiere con los principios generales. No están escritos, pero existen, y cuando no hay una solución a un conflicto o una norma que solucione esos conflictos, pues se recurre a estos principios generales, ¿vale? Ya les había dicho en la clase anterior, igual que no existe una lista que los enumere de acuerdo al orden de importancia, no hay un documento oficial que los tenga, simplemente existen, ahí están, y son importantes para el derecho porque se recurre para solucionar conflictos cuando hay lagunas legales. Entonces, esa es la parte que quiero que comprendan, chicos. Y creo que con eso se termina. El tema era el último que nos faltaba de de su función, de los derechos, de los principios generales del derecho, su función en el ordenamiento jurídico. Ya dijimos que se encuentran ¿cómo se llama? Dentro del derecho positivo y del derecho natural, y que la función de estos principios generales del derecho se encuentra en tres divisiones, ¿no? La función creativa, la interpretativa y la función integradora. También tomen en cuenta que ya esas tres pues ya me las deben de incluir en su cuadro sinóptico, su mapa mental, porque es lo más importante. Pero también en el examen, si yo les pregunto cuántas funciones son o cuáles son las funciones del ordenamiento, pues son tres: la función creativa, la interpretativa y la integradora. O yo les puedo preguntar, ¿de qué habla la función creativa? Pues establece que antes de promulgar la norma jurídica, el legislador debe conocer los principios para inspirarse en ellos. O, ¿de qué trata la función integradora? Significa que quien va a llenar un vacío legal en el derecho debe inspirarse en los principios para que sea un sistema
hermético, un sistema correcto. O cuál es la función interpretativa. Cuando se interpretan las normas, el operador debe inspirarse en los principios para garantizar una cabal interpretación. Entonces, ahí es como lo principal de este tema, que ya era el último de esta unidad, para poder hacer para que puedan presentar su examen. Entonces, me van a hacer un mapa mental o un cuadro sinóptico con lo más importante, y también tomar en cuenta esta parte, ¿no? Que no son independientes, que deben de auxiliarse una a la otra para tener una interpretación correcta de los principios y de cubrir las lagunas legales de manera correcta sin caer en pues en favoritismos o en intereses personales, ¿sale? Entonces, que nos quedan 10 minutos, que aprovechen estos 10 minutos para elaborar su cuadro sinóptico o su mapa mental. Y creo que a ustedes no les había comentado, pero cuando reviso sus tareas de inglés o de aquí derecho, sus cuadros sinópticos, mapas mentales, si los hacen en el cuaderno, chicos, tómenle una foto a la hoja o al cuadro de su cuaderno y súbanla como archivo adjunto. Cuando me suben el archivo como PDF, pues es como más trámite. Entonces, yo abro las tareas y tengo que descargar los archivos y aunque sea una foto, se descarga en la computadora y pues supongo que es más espacio, ¿no? Entonces, si lo suben como un archivo adjunto, cuando yo abro la tarea, automáticamente dentro de la plataforma me abre la imagen de la foto de su cuaderno. Entonces, ya no lo suban como archivos adjuntos, si alguien lo hacía, porque en el caso de los de primero, sí algunos chicos como son, apenas están empezando a las clases, pues se están acostumbrando apenas a la forma de trabajar. Pero ustedes que ya llevan ya su tiempo, entonces por favor nada más súbanlos como archivos adjuntos y ya yo los abro directamente de la plataforma, ¿sale? ¿Alguna pregunta? Xochitl, Jackie, Esmeralda, Jerry, Brian, Karen. No, maestro. ¿Todo bien? Ok. No, profe. Muy bien. Estos tres temas son los que van a venir en el examen, en las preguntas del examen. Acuérdense que son 20 y son de opción múltiple. Entonces necesito que dominen bien o que le den una buena repasada, una estudiada a sus cuadros, a sus notas, o si quieren volver a ver la clase para ver si se les escapó algo, porque pues acuérdense que pregunto cosas que vienen solamente aquí dentro de las clases. No pregunto otra cosa más que lo que ya vimos en la presentación de PowerPoint y por eso pues ya les pregunto si no tienen dudas, pero si no, pues ya con eso le dejamos hasta ahí. La siguiente semana, pues, como nada más tenemos una clase de derecho, la siguiente semana que es jueves, que tenemos clase, les voy a dar la guía. Les voy a dar guía de este segundo parcial. Creo que del anterior no sé si les di o no les di, no recuerdo, creo que sí les di. Para que estudien y de ahí saquen algunas preguntas de examen, ¿sale? Y igual, va a ser opcional. Si quieren subir la guía, hasta ahorita con estas son tres clases, entonces serían 3 evidencias, 3 cuadros sinópticos o 3 cuadros mapas mentales. Entonces, esas son como que las de cajón que tienen que entregar para que tengan su calificación de las evidencias, su porcentaje. Pero voy a poner la guía opcional por si quieren puntos extras. Luego hay quienes bajan de calificación por el examen y ya me preguntan que si pueden subir calificación. Pues la guía va a ser, pero bien contestada toda y que toda esté correcta, yo la voy a revisar bien. Les puedo ayudar a subir su calificación con la guía que es opcional. Si todo la entregan, pues está perfecto, ya a todos les ayudo con los puntos, pero si alguno no la quiere entregar o nada más, lo que sí es que si no responden la guía no van a tener una base para estudiar para el examen más que los cuadros que están aquí en las clases. Pero si estudian la guía y si la responden, pues obviamente también les va a ayudar a memorizar para su examen. Entonces puede ir mejor. Pero yo no las estoy poniendo a que la contesten obligatoriamente, sino que les sirva como pues lo que es una guía para que estudien. O sea, le estoy facilitando aún más las cosas, pero si la entregan, entonces va a ser puntos extras. Acuérdense, la suben, le toman foto a su cuestionario en su cuaderno y la suben como archivo adjunto y ya yo la reviso y quien me la entregue, pues ya le subo. Dependiendo de las respuestas, porque si pregunto, por ejemplo, los principios generales se dividen en derecho positivo y natural. Si nada más me responden sí, pues obviamente es así como de, pues nada más contestó como que lo básico, ¿no? Pero puede ser, o sea, la respuesta puede cambiar
cuando ustedes me ponen sí, es el principio, el derecho positivo y el derecho natural. En el derecho natural no hay tantas lagunas legales como en el derecho positivo, por lo tanto, en el derecho positivo no hay tantos principios generales. Entonces, ya me están detallando la respuesta, quiere decir que lo están haciendo ya más de lleno la respuesta, pero si nada más ponen sí, no, 3 funciones, creativa, interpretativa, pues es como de, pues nada más le hicieron al aventón para tener calificación, entonces yo me voy a dar cuenta en las respuestas y aunque la hayan hecho y que respondan así muy breve, pues entonces no les voy a ayudar con la calificación, pero si veo que sí se esmeraron y contestaron bien, pues entonces sí les ayudo ahí con, si por ejemplo tenían 5.5 y aún con todo el examen y las evidencias y aparte entregaban la guía, pues entonces puede ser que los ayude a subir al 6 o dependiendo de la calificación que tengan para que los ayude en su promedio, pero pues si no, pues ya quedan ustedes, chicos, ¿sale? Entonces, cuadro sinóptico, ahorita que se termine de grabar el video lo subo y después abro la tarea para que la suban a la plataforma. Si ya no tienen preguntas, nos vemos el próximo martes. Tengan linda tarde, chicos, gracias y nos vemos pronto. Bye, bye.